Bueno, buenas tardes, feliz mediodía para nuestra querida región América Latina y el Caribe. Estamos en medio de los desastres naturales, huracán Iota que está afectando especialmente Centroamérica, nuestros países resistiendo a estos problemas de los cambios climáticos y por supuesto desde Ubuntu, Montevideo, Uruguay, estamos organizando esta mesa temática sobre cuidado no remunerado, crianza positiva. Desde Ubuntu estamos generando y promoviendo este espacio de reflexión, de diálogo, para generar reflexiones y para eso hoy tenemos una mesa muy diversa, muy interesante. Y quiero agradecer a Mariana Acevedo de Recife, Brasil, Daniel Costa Lima, Recife, Brasil, mi querido amigo Jaime Chávez desde Costa Rica, que vamos a estar dialogando alrededor de cuidados no remunerados y crianzas equitativas. Una de las cosas que hemos venido trabajando desde Mencare América Latina es que en el 2017 hicimos el estado de la paternidad en América Latina y el Caribe, porque creemos que es importante involucrar a los hombres en las tareas de los cuidados de los niños y de las niñas, y que promover una paternidad activa, involucrada, comprometida, genera beneficios para los niños, para las niñas, para las mujeres, también para los papás, para los hombres. Y que es muy importante que los papás podamos asumir tareas de cuidados y que desmontemos prácticas de uso de la violencia para corregir a nuestros niños y a nuestras niñas. Y que es importante que vayamos generando políticas públicas, que vayamos generando evidencias como este informe del Estado de la Paternidad de América Latina y el Estado de las Paternidades a nivel global que se ha hecho desde Promundo, Sonke y un sinnúmero de organizaciones a nivel global. Hemos descubierto con estas evidencias que es importante involucrarnos en el cuidado, la crianza, y por supuesto que es importante que promovamos la corresponsabilidad de los hombres, la corresponsabilidad de los papás en las tareas de los cuidados, y que es importante también que participemos de la planificación familiar para poder decidir con nuestras parejas la cantidad de hijos o hijas que queremos tener o no. Que es importante también involucrarnos en la salud materno-infantil de los niños y de las niñas, que los padres involucrados generan un buen impacto positivo en el desarrollo infantil de los niños y las niñas, generando mayores habilidades sociales, habilidades del cuidado, de seguridad, para prevenir que se involucren cuando sean adolescentes jóvenes en violencia juvenil o en las drogas o en el alcohol. Pero también es importante, como lo que hemos hecho en América Latina y a nivel global, de los cuales mis colegas invitados en esta mesa han sido parte de esta plataforma de Mencare a nivel global y América Latina, y que nos hemos juntado de hace 7, 8, 9 años para compartir diversas experiencias como las que hay en Brasil, en Costa Rica, en Nicaragua y en 55 países donde está la campaña Mencare a nivel global, en 15 países de América Latina. Y creemos que es importante porque como todavía está organizado el trabajo social y los cuidados, vemos que las mujeres dedican más tiempo al cuidado del hogar y los hombres están dedicados más al trabajo. Y al mismo tiempo hemos descubierto en estas evidencias que en ningún país del mundo ni de la región los hombres cuidan tanto como las mujeres. En América Latina las mujeres dedican de 6 a 23 horas más que los hombres en el trabajo de los cuidados. Y por supuesto, esto castiga los salarios de la maternidad de las mujeres. Entonces, para nosotros es importante que los hombres nos involucremos en paternidades más involucradas, paternidades más equitativas, y hemos descubierto que con estos programas como Mencare, campañas educativas en toda la región, los hombres jóvenes quieren participar más del cuidado de sus hijos, del cuidado de sus hijas, quieren involucrarse en las tareas de los cuidados. Y hemos encontrado en estudios como Images que en dos parejas, donde los dos están recibiendo ingresos por el trabajo, son las mujeres las que están dedicando más tiempo y trabajo al cuidado de los hijos y de las hijas. Entonces ahí tenemos todavía algunos retos, algunos desafíos,
Y luego también encontramos que en otros estudios sobre paternidades que en la socialización masculina, en la socialización de ser hombres y de ser mujeres, todavía se está reproduciendo estos roles tradicionales de género. O sea, los niños y las niñas se les está enseñando a jugar afuera de la casa y a las niñas se les está enseñando la reproducción de estas tareas de la crianza y de los cuidados. Y entonces es importante que tenemos que promover o cambios significativos en el cuidado, la corresponsabilidad. Otra de las cosas también, para finalizar con esta parte introductoria, es que hemos visto que la pandemia, el COVID-19 y el coronavirus vinieron a generar mayores desigualdades en los hogares. Y en estas desigualdades se profundizaron la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y a las niñas, y habían varios estudios, como en el caso de Uruguay, Chile, donde los primeros meses de la pandemia, de la cuarentena, muchos de los papás en los hogares no estaban asumiendo tareas de los cuidados, no estaban asumiendo tareas del hogar, no estaban promoviendo la corresponsabilidad. O sea, que aunque estaban presentes los papás y las mamás en el hogar, y las madres estaban trabajando con las labores cotidianas del hogar y el teletrabajo, y los papás también, eran las mujeres que se estaban dedicando a ese trabajo. Entonces, en este contexto de América Latina y el Caribe, quiero presentar a mi colega Mariana Acevedo, de Recife, cientista social, integrante del Instituto Papay, quien nos va a compartir experiencias sobre cuidado no remunerado y crianza positiva, y que es importante que del Instituto Papay de hace muchos años han promovido un trabajo interesante alrededor de promover paternidades comprometidas, afectivas, campañas sociales en esto de involucrar a los padres como cuidadores. Bienvenida, Mariana, a esta mesa. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite. Fazia tempo já que a gente não se encontrava, né? Nem que fosse virtualmente. Então, sempre é um prazer muito grande estar encontrando com os colegas aí da América Latina nessa rede, né? E, enfim, estar pensando essas coisas que há tanto tempo nós, o papai e eu também, né? Estamos aí se propondo a pensar. Eu já vou começar pedindo desculpas, porque eu vou falar em português, porque eu estava comentando antes de começar que eu até falo espanhol, arranho, mas faz muito tempo que eu não falo nada com ninguém, então, com medo de escorregar e fazer feio, eu vou ficar no português, mas vou tentar falar devagar para, né, todos os companheiros e companheiras da América Latina. Infelizmente, né, nós somos o único país que não falamos espanhol, essa língua que eu adoro, mas então vou tentar falar devagar para todo mundo se entender. Eu acho que é tranquilo. Então, como o Douglas, né, me apresentou, eu faço parte há 15 anos do Instituto Papay, que é uma organização não governamental localizada aqui em Recife, nordeste do Brasil, que há 25 anos vem trabalhando, né, com esse debate sobre masculinidades, homens e masculinidades. Daniel já fez parte da equipe do Papay também, e a gente vem, né, nessa trajetória aí da nossa organização, produzindo reflexões, produzindo metodologias, produzindo ação direta de formação educativa com homens jovens, mas também com profissionais de saúde, de educação, e também atuado, né, na promoção de políticas públicas junto ao executivo local, nacional, e também, né, nas iniciativas legislativas, né, que promovam, né, equidade de gênero, com foco, né, no trabalho com os homens. Então, o Papay, para quem não conhece, foi fundado a partir de uma preocupação sobre a participação dos homens adolescentes no contexto da gravidez na adolescência. Então, na década de 90, né, quando o Papay, né, foi fundado, existia uma grande preocupação no campo da saúde pública em relação a números crescentes, né, de gravidezes na adolescência, gravidezes geralmente desejadas. E o governo brasileiro começou a, né, elaborar e difundir uma série de políticas públicas voltadas
a essas grávidas, adolescentes, mulheres, né, que estavam engravidando nesse período da vida. E aí, a grande questão naquele momento era, bem, essas gravidezes estão acontecendo, o Estado, né, está aí se preocupando em desenvolver alguma assistência focalizada nesse período dos homens. Onde estão esses homens que são adolescentes, às vezes que não são adolescentes, às vezes também como é que as políticas públicas estavam, né, criando um espaço ou não para esses jovens pais, no contexto especialmente da saúde pública. E aí, a grande conclusão era, né, que não havia uma ação pensada para esses homens, reproduzindo mais uma vez essa ideia, né, de que a gravidez e o cuidado é responsabilidade fundamentalmente das mulheres e meninas e adolescentes nesse caso. Então, o papai surge com, né, esse tema da paternidade, então tem a ver, né, com nossa identidade desde o nosso surgimento, mas ao longo dos anos o papai veio, né, agregando outros temas no campo das masculinidades, então, né, desenvolvemos muito trabalho em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher, campanha do Laço Branco, né, que a nossa rede aí conhece muito bem, também ações de promoção da questão do cuidado entre os homens, né? Então, toda, né, o debate sobre não só os homens como cuidador de outros, das crianças, mas também toda a questão do homens cuidando da sua própria saúde, como isso também está, né, marcado por esses papéis de gênero tradicionais, essas relações desiguais de gênero, causando, né, inclusive, custos para a vida dos homens, especialmente em relação ao seu cuidado com a sua saúde. Então, trabalhamos muito tempo também com o tema da saúde e trabalhamos também com a promoção da diversidade sexual e dos direitos da população LGBT, porque sabemos que a homofobia, a LGBTfobia é uma dimensão fundamental, né, desses papéis tradicionais de gênero, do machismo, que organiza todas essas relações. Então, nesses anos todos aí a gente veio trabalhando com esses grandes 4 temas, desenvolvendo ações de ponta, né, pesquisa e também ações voltadas para as políticas públicas, porque a gente entende que é fundamental que a gente mexa, né, nessas discussões a partir não só das transformações no nível individual, né, que cada homem repense a sua forma de ser homem, né, que repense suas relações pessoais, isso é uma dimensão fundamental. Então, sim, né, voltada para o indivíduo, né, para que cada homem repense seu lugar no mundo. Isso é fundamental, mas é fundamental também que a gente promova ações e promova transformações profundas e duradouras em relação à masculinidade, porque senão a gente corre o risco, né, de que esse debate todo fique localizado em um segmento muito específico da população, a que tem acesso a esse tipo de discussão, e também esse debate não gere transformações duradouras, né, que realmente transformem essas estruturas sociais. Então, porque somos uma organização feminista e os feminismos, né, há décadas, vêm advogando mudanças estruturais na sociedade, entendendo, né, que o machismo, que o patriarcado, tanto quanto, né, o racismo, a desigualdade econômica, são estruturas que organizam as nossas relações. Então, para a gente sempre foi muito importante, né, nesses anos de atuação todos que temos, atuar com os homens, né, dentro das escolas, no bairro, né, no serviço de saúde, mas também a gente acha que é fundamental, a gente não pode perder de vista a necessidade, como o Douglas também falou, né, na abertura, de trabalhar com mudanças legislativas, com a promoção de políticas públicas que promovam realmente um alcance maior desse debate, né, e das transformações que a gente quer ver no mundo. Então, essa sempre foi uma marca muito importante, né, do papai. A gente sempre trabalhou com a ideia, né, de diferentes níveis, né, de transformação que a gente tenta alcançar com as nossas ações, que é um grande desafio, óbvio, né? Mas a gente nunca se propôs a fazer coisas simples, né? Todo mundo que está, né, nesse campo quer ser ousado, quer transformar coisas importantes. Então, a gente sempre pensou em ações, né, que pensassem em transformações no nível cultural, vamos dizer assim, dos valores mesmo, né, que organizam essas relações. Então, campanhas, né,
que trouxessem outros debates e outras formas de pensar o homem na sociedade, o masculino, mas também campanhas voltadas à legislação. Por exemplo, a gente tem uma campanha muito legal nossa, que é Dá Licença, Eu Sou Pai. É uma campanha que tem o objetivo de ampliar a licença paternidade no Brasil. Também temos uma campanha voltada aos serviços de saúde, né, que visa garantir a presença do homem no nascimento dos seus filhos e também no pré-natal, né, logo depois de muito tempo. Então, sempre nessa ideia, né, de trabalhar o micro, mas também trabalhar o macro, né, trabalhar essas dimensões mais amplas e duradouras, né, dessas relações desiguais aí que organizam essas masculinidades e tudo. Então, então, depois dessa introdução, quando me veio o nome da mesa, eu estava pensando nisso essa semana, cuidado não remunerado e criança equitativa. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar? Já falei disso tantas vezes, eu quero falar uma coisa diferente. E aí, eu fiquei pensando, né, de como trazer o atual contexto que estamos vivendo para esse debate, né? Como o Douglas falou, estamos na pandemia que escancarou essas relações desiguais na área do cuidado. A gente está no Brasil, vivendo também, não só no Brasil, mas no mundo ocidental todo, vamos dizer assim, né? Diversos movimentos, né? De avanço conservador, né? Então, quis pensar também um pouco sobre isso e como isso pode ajudar a gente a pensar cuidado não remunerado e crianças equitativas. Porque quando a gente pensa no primeiro momento sobre isso, a gente sempre lembra de uma coisa que a gente fala bastante, né, nas nossas discussões, que crianças que veem seus pais desempenhando, né, igualmente o trabalho doméstico, dividindo igualmente o trabalho doméstico, aprendem desde muito cedo, né, a ter posturas mais equitativas em relação aos papéis de gênero. Isso a gente é verdade, isso que a gente sempre pensa, né? Mas eu gostaria de, então, alargar um pouco essa noção de equidade, que a gente costuma só pensar em termos de gênero, para pensar também as noções de equidade em relação à raça e classe também, como elas podem ser pensadas a partir das transformações das relações no campo do cuidado, né? Então, os estudos feministas, né, eles foram os primeiros a repensar a situação das mulheres no mundo e abrir espaço, né, para que os homens também pensassem criticamente as masculinidades. E também foi, né, nos estudos feministas que chamaram a atenção para a necessidade de uma abordagem interseccional, né, que pense como gênero, raça, classe, mas também outros marcadores sociais da diferença, como geração, como região do país ou do mundo onde você vive, né, se coproduzem. E como é que a gente pode pensar isso, né, nessa problemática das relações de cuidado? Então, nesse sentido, repensar a injusta divisão do trabalho de cuidado não pago é uma oportunidade de pensarmos a equidade também em termos de gênero e classe, ou de raça e classe. Então, no Brasil, tem vivido, né, o que tem chamado de uma onda conservadora, né, o avanço do pensamento conservador, de políticos e políticas conservadoras, né? Aí a eleição de 2018, né, de Jair Bolsonaro foi o grande exemplo disso, mas outros países da América Latina têm passado por isso, os Estados Unidos da América também, e na Europa também temos vários exemplos de ascensão de, né, governadores, né, de políticos conservadores. E essa onda conservadora que tem, né, varrido aí o mundo, o Ronaldo Almeida, que é um antropólogo aqui brasileiro, ele tem apontado que essa onda conservadora ela possui 3 linhas de força, né? 3 linhas que organizam esse conservadorismo no Brasil e em alguns lugares do mundo. A primeira linha de força desse conservadorismo seria um ethos econômico neoliberal, né? Pautado no enfraquecimento do papel do Estado na promoção de bem-estar, né? De justiça social, né? Uma outra linha de força desse conservadorismo seria uma perspectiva punitivista para pensar a resolução do grande problema que aflige o Brasil e também
grandes partes da América Latina, que é a segurança, né? O avanço da violência urbana. Então, esse pensamento conservador também, né, advoga um punitivismo aberto para resolver o tema da segurança pública, né? No Brasil, a gente viu aí reviver o tema da diminuição da maioridade penal, leis e mais leis, né, que visam criminalizar cada vez mais condutas, uma perspectiva também punitivista em relação ao uso de drogas, enfim. Então, essa seria outra linha de força desse conservadorismo. E, claro, a outra linha de força, né, desse conservadorismo é a moralidade conservadora, que, né, ataca especialmente os avanços que tivemos aí nas últimas décadas em relação a gênero e sexualidade, né? E essa onda conservadora, vamos dizer assim, tem feito diversas ações, né, em defesa da família tradicional, né, da defesa da família nuclear tradicional, pautada nessa rígida divisão, né, de atribuições de gênero entre homens e mulheres, né? Então, e é necessário a gente perceber, né, ter em vista como essa agenda, né, econômica neoliberal, né, que retira do Estado esse papel de cuidador das pessoas, no fim das contas, se funda na responsabilização das famílias pela situação e destino dos mais vulneráveis, né? Reforçando assim esses papéis tradicionais de gênero. Não por acaso é justamente quando essa agenda ultra neoliberal, que quer desmontar as políticas públicas todas, está em voga, está ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, é que se reaviva essa defesa da família tradicional, baseada no papel de homem e da mulher, porque seria essa família que garantiria o cuidado e o provimento econômico daquelas famílias que estão agora desassistidas pelas políticas sociais que o Estado deixa de promover, né? Então, ganha força e elas se retroalimentam nessas forças, né? E o punitivismo também, que realimenta toda, né, o imaginário de masculinidade violenta, né, da autoridade e tudo mais. Então, para a gente perceber como essas coisas elas estão ligadas e construindo essa conjuntura que tem deixado cada vez mais difícil a gente discutir essas questões, né? Então, essa mesa se propõe a pensar o trabalho de cuidado não remunerado, aquele que acontece dentro de casa, que é feito historicamente pelas mulheres, mas eu acho que a gente só pode repensar esse trabalho de cuidado não remunerado de maneira realmente crítica e transformadora se a gente coloca ele em relação ao trabalho de cuidado remunerado, aquele trabalho de cuidado que ainda também é feito pelas mulheres pobres no Brasil, as mulheres negras, em outras partes do mundo, as mulheres migrantes. Na Europa, né, são as mulheres migrantes que vão também ser racializadas a partir de outros marcadores sociais, mas que vão fazer esse trabalho. Então, para a gente pensar uma transformação no campo do trabalho de cuidado não remunerado, eu acho que é importante também a gente trazer ele em relação ao trabalho remunerado. E aí, essa injusta divisão do trabalho de cuidado, né, entre homens e mulheres dentro das casas, de um lado, ele alimenta esse mercado do trabalho doméstico remunerado, as faxineiras, as babás, as empregadas domésticas no Brasil, que aqui é muito comum, cuidadoras de idosos, de doentes, né? E esse mercado de trabalho que é marcado pela informalidade, pela baixa remuneração, também sustenta essa desigualdade dentro dos lares, porque a desigualdade econômica faz com que haja uma massa de trabalhadoras que estão disponíveis para essa relação de exploração, né? Que vão receber salários baixos, que não vão ter carteira assinada, né? Então, a disponibilidade dessa mão de obra barata, que é marcada por essa desigualdade econômica, permite que os homens continuem se esquivar, né, do trabalho de cuidado dentro das casas, né? Então, para a gente perceber como desigualdade econômica e desigualdade de gênero se coproduzem aí nessas relações. E a pandemia do novo coronavírus, que para muita gente parecia uma oportunidade de os homens finalmente se engajarem no trabalho de cuidado, porque afinal de contas estariam dentro de casa vendo esse trabalho de cuidado acontecer ou não, né? Porque a gente só percebe quando ele acontece, quando ele existe, quando ele não deixa de acontecer, muitas vezes, né?
essa esperança parece que não se cumpriu. O que a gente viu, como o Douglas falou, foram as mulheres fazendo muito mais trabalho doméstico, né, sobrecarregadas, porque as instituições públicas e privadas que dividem, que é quem dividem realmente o trabalho de cuidado com as mulheres, a creche, a escola, né, os hospitais ou as redes de apoio dessas mulheres, que são outras mulheres, quando, né, essas instituições, essa rede de apoio cessam de funcionar por conta da pandemia, essas mulheres se veem, né, atropeladas por mais e mais trabalho doméstico. Né? Então, a pandemia aumentou a quantidade de trabalho doméstico realizado pelas mulheres, né, e reforçou papéis tradicionais de gênero, em vez de mudar, pelo menos os primeiros estudos e estatísticas têm apontado essa realidade, né? E vulnerabilizou muito mais as mulheres que fazem o trabalho doméstico remunerado. As mulheres que continuaram trabalhando nas casas, as mulheres que continuaram trabalhando no supermercado para oferecer comida. Então, em vez de a gente, né, transformar, a pandemia veio aprofundar essa desigualdade dentro dos lares, que também se reflete na desigualdade fora dos lares, como a gente bem sabe. O tempo acabou, eu ia falar outra coisa, mas vamos encerrar Ok, aqui, porque é Mariana, obrigado. un minutito para finalizar tu tiempo. Ok, Não, então já foi. Tudo bem. ok, Vamos para o debate ok. aí. Muchas gracias, Mariana. Interesantes planteamientos que luego al final de que Daniel pueda compartir y Jorge, vamos a dialogar sobre varios de estos elementos interesantes alrededor del papel del Estado como cuidador y esas redes de apoyo y trabajar sobre la interseccionalidad de los cuidados y esas particularidades a tomar en cuenta en las relaciones desiguales de poder. Así que nuestro siguiente invitado, nuestro querido amigo Daniel Costalima. Daniel es psicólogo con una maestría en salud pública, consultor independiente en masculinidades, paternidades y prevención de violencia basada en género. Así que bienvenido, Daniel. Agora. Bom, em primeiro lugar, pido perdão por não falar espanhol. Eu tive classes como Mariana, pero há muitos anos atrás, e tenho a intenção de retomar este projeto lo antes possível, pero temos o tradutor de Google, assim que espero que não me falhe demasiado, e por isso lerei minha apresentação. Bien, me gustaría agradecer todo el trabajo que tengo acompañado de los amigos y amigas del Mini Gate Latinoamérica para organizar este evento y espero que todos estén bien, con salud física y mental y también con buena salud política en sus países, que es algo que nos ha faltado mucho en Brasil y en otros países también, hermanos de Latinoamérica. E, bueno, estamos, como Mariana estava a dizer, estamos vivendo este momento surrealista, extremadamente delicado devido à pandemia, um momento que ganha contornos aún mais sérios quando governos se negam a fazer o mínimo, que é reconhecer e seguir as evidências científicas, como temos visto acá em Brasil. E, por supuesto, todo foi tocado por esto, y quizás especialmente todo lo que concierne al entorno familiar y doméstico. Y en este contexto, el hecho sin precedentes de que millones de hombres en todo el mundo se han quedado en sus casas como nunca antes, esto ha traído desafíos y algunos peligros, como ya fue mencionado, como muestra el crecimiento de la violencia contra las mujeres y contra los niños y las niñas. Pero também este momento deveria ter sido uma grande oportunidade para que os homens tomemos consciência do laborioso e estressante que é cuidar do hogar e de nossas hijas e hijos. Pero também, como Mariana acabou de dizer, não creio que isso está se passando, pelo menos não com a potência que seria necessário. E eu sei um pouco disso porque tenho um ninho de 3 anos e meio e em março, uma semana antes de começar todo esse processo de quarentena, que deveria, em nossa cabeça, quarentena são 40 dias. Estamos há 8 meses em isolamento social.
Y 8 de marzo nacieron mis hijos, nuevos hijos, que son gemelos, Caetano y Luis. Y entonces yo podría escribir una tesis sobre el tema. Si tuviera tiempo para eso, que no tengo tiempo para nadie. Y bueno, para comenzar esta conversación, me gustaría traer dos extractos del discurso que pronunció la profesora Raewyn Connell para la apertura de este simposio. Primero, al enumerar algunos problemas que enfrenta el campo de investigación dirigido a los hombres y las masculinidades, ella dijo que necesitamos una agenda que dé alta prioridad al concepto de justicia social. Creo que además de las cuestiones de identidad y derechos, este movimiento debe hablar directamente sobre cuestiones centrales que involucran la economía, la salud, la seguridad y el bienestar social, entre otros. Y entre los problemas en el campo, Conio mencionó que necesitamos traducir nuestra investigación en direcciones concretas de acción y recordó que aún existe una gran tendencia a que las investigaciones y acciones se organicen desde la perspectiva del norte global, que a menudo no son aplicables generalmente en un mundo postcolonial del sur global. Y yo estoy totalmente de acuerdo con estas afirmaciones de Conan y creo que debemos profundizarlas cuando hablamos de nuestra región de Latinoamérica, dadas las profundas desigualdades sociales que persisten acá y que tienen como pilares, por ejemplo, los temas de raza y etnia. Y nós podemos observar, por ejemplo, dentro de países, dentro de ciudad y dentro incluso de barrios de ciudades como Recife, la cruda realidad se reproduce desde norte y sur globales, de los muy ricos y de los muy pobres. Y pensando en el tema de las paternidades, me parece que gran parte das iniciativas se siguen tomando como modelo hombres blancos com dinheiro e trabalhos estáveis, com educação universitária, de famílias tradicionais e etc. E por isso, em los últimos anos, eu sempre que ha sido possível, eu tenho repetido a seguinte pergunta: a paternidade involucrada que promovemos tanto é para os que querem ou para os que podem? Y lo interesante y triste es que esa nueva mirada a las masculinidades y la paternidad, que valora el afecto, que valora el cuidado entre los hombres, no se distribuye por igual. Para la mayoría de la población, la demanda de la sociedad, de sus instituciones como de la familia y de las instituciones religiosas, sigue siendo que los padres son, ante todo, excelentes proveedores. Y sobre eso, algo que escuchas muy poco, yo pienso, y que tuve el placer de escuchar en el encuentro global Men Engage en 2014 en India, durante una presentación del querido Juan Guillermo Figueroa, es que no debemos olvidar que proveer para la familia también es una acción de cuidado. Y si no lo reconocemos, corremos el riesgo de sacar de este hombre y también de los millones de mujeres que dificilmente podem se quedar em casa com seus filhos e hijas, o sentimento de que são buenos padres e buenas madres. E isso não podemos fazer. Há vários motivos para dizermos que homem não é bom padre, pero não porque está trabalhando para conquistar, para ter a sobrevivência de sua família. Porque a situação é de sobrevivência, muitas vezes, para muitas famílias, muitos homens e muitas mulheres. E com isto, eu he tratado de chamar a atenção principalmente a los padres negros, que enfrentam uma série de obstáculos e problemas inimagináveis para os padres blancos em Brasil, como eu, e também para os padres pobres, para os homens desempregados e os que trabalham em trabalhos precários e informais, que, por exemplo, não têm direito às licenças pós-natales. E hablamos muito de las licencias postnatales, mas que licencia postnatales? La mayoría de los hombres brasileños no tienen derecho a nadie de licencia postnatal, pues están en la informalidad del empleo. Y como sabemos, organizaciones como Instituto Papá y Promundo siempre han trabajado principalmente con este público de hombres negros, pobres y periféricos. Pero me parece que solo recientemente hemos comenzado a hablar abierta y directamente
sobre os obstáculos específicos de ser um padre pobre, de ser um padre negro em Brasil, por exemplo. E assim creio que temos que poner estes temas em primeiro plano e convertir o que sempre ha estado de fundo em uma figura, como se diz na Gestalt terapia. E sobre isso, recentemente leí o excelente livro Los Colores de la Masculinidad, acá, de la colombiana Mara Riveros Begoya, y ahí pude ver que esta reflexión ya hicieron Marie Dominique de Suremen y Oscar Acevedo en 1999, lo que para mí demuestra más una vez la necesidad de un mayor intercambio regional sobre el tema. Por cierto, algo que tiene que ver principalmente de Brasil, que sempre se ha posicionado lejos de los países hermanos de Latinoamérica. Y pues bien, como dice Begoya, Suremen y Azevedo ya aseguraron que los hombres de las clases populares en Medellín no pudieron atender a las nuevas demandas sociales de una mayor presencia paterna debido a las precarias condiciones económicas y sociales en las que vivían. Y aportando ejemplos de otras investigaciones, Begoya dice que la importancia de la experiencia de la paternidad solo se afirma socialmente cuando corresponde a las normas que rigen las relaciones de género, raza y clase en cada sociedad. Y para reforzar este punto de vista, en otro momento, Begoya cita a Vincent Joly, para quien los hombres colonizados nunca fueron los que definieron la masculinidad ideal, sino aquellos cuya masculinidad fue constantemente sometida a una evaluación basada en criterios determinados por los colonizadores e inscritos en su discurso de dominación. Y sobre esto creo que es evidente para todos nosotros y nosotras que tampoco fueron los hombres colonizados que definieron la paternidad ideal. Y creo que tenemos que hablar mucho más de ello. Y pienso que algo muy importante que veo que está pasando en Brasil es que han sido los hombres negros y periféricos los que han estado a exigir, discutir, reflexionar sobre la cuestión de las masculinidades y paternidades negras. Un buen ejemplo de esto es el proyecto Una Isla de Paternidades, de Promundo y de la Red Nacional de Primera Infancia, que yo coordino con Luciano Ramos, de Promundo, que es un proyecto que se desarrolla en comunidades pobres del barrio de Ilha do Governador, en Rio de Janeiro. Y durante la prueba de los talleres que yo desarrollé, los participantes, en su mayoría negros y pobres, cuestionaron algunos vídeos que retrataban a hombres blancos y de clase media y muchas veces reforzaron que esos vídeos no tenían mucho sentido para ellos y que les gustaría saber más sobre los padres negros, sobre los padres de favelas. Y creo que esto es algo que no era muy dicho 5 o 10 años atrás. Y una buena noticia al respecto de esto es que estoy junto a Luciano al inicio del proceso de elaboración del primer informe sobre la situación de las paternidades negras en Brasil. Esto todavía llevará unos meses, pero creo que será algo muy importante para el campo y que me siento honrado de participar. Bueno, este es lo primero que gostaria de compartir con ustedes. El segundo se refiere al gran crecimiento de la agenda de desarrollo en la primera infancia, algo que creo que está se sucediendo en toda Latinoamérica. Y aunque esto es positivo por razones obvias, tengo algunas preocupaciones que Mariana ya habló de esto ahora, que son relacionadas con las posibles consecuencias negativas de elevar el desarrollo en la primera infancia a un supuesto nivel de prioridad nacional, como a veces escuchamos de miembros del actual gobierno brasileño. Isso em países tão desiguales e tão patriarcales, onde o machismo segue sendo tão prevalente e a desigualdade de gênero e o racismo são tão llamativos. E, em minha opinião, o crescimento desta agenda desvinculada das políticas de equidade de gênero pode chegar a melhorar a vida de alguns niños e niñas durante a primeira infância, sim, pero lo que sé com certeza é que sucederá a um alto costo, que é uma responsabilização e uma culpabilização aún maior para as madres e outras mulheres cuidadoras, especialmente mulheres negras. E há um grande custo para a saúde mental e física de elas e também para sua capacidade
para crecer profesionalmente y para tener acceso a empleos de mayor calidad y remuneración. Así, no veo otra forma de trabajar en el tema de la primera infancia que no sea poner en primer plano las reflexiones e iniciativas encaminadas a la división de las tareas de cuidado por parte de los hombres. Esto, por supuesto, manteniendo las acciones esenciales en el campo del feminismo y los derechos de las mujeres. Entonces, para mí, involucrar a los padres y otros cuidadores masculinos no solo es estratégico, pero veo esto como algo esencial para el campo de la primera infancia. Y creo que es específicamente en este punto que pienso que el campo creciente del conocimiento y las iniciativas enfocadas en las paternidades y en el cuidado, visto como una estrategia de equidad de género, tiene gran importancia para el debate y las actuaciones sobre la primera infancia, que en general siguen actuando muy poco con la perspectiva de género. E acá em Brasil temos uma rede, que é a rede de primeira infância, a Rede Nacional de Primeira Infância, que papai está involucrado, que eu estou involucrado. Temos um grupo de trabalho sobre homens pela primeira infância e estamos a tentar trazer mais este discurso, esta perspectiva de género para este grupo, porque creio que isto é muito, muito, muito importante. E, ao mesmo tempo, é aqui onde considero que os conhecimentos acumulados por el campo da primeira infância podem aportar demasiado os esforços que serão realizados por la agenda de paternidade e cuidado. E aqui já que postas em prática adequadamente, as iniciativas orientadas à primeira infância implicam necessariamente em esforços amplios e coordenados de políticas públicas e outras iniciativas em la saúde, educação, assistência social, trabalho, seguridade, habitação, precisamente o que Conan chamou de justiça social. E, bem, já estou a finalizar. Sei que este momento de fortíssimo backlash para toda a pauta, o tema e a perspectiva de género e de equidade de género, que em alguns espaços, por exemplo, não é possível sequer pronunciar a palavra género. Isto está se passando acá em Brasil, quando, por exemplo, no governo federal brasileiro, no Ministério da Saúde, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde do ministério não podem dizer a palavra género. Então, neste contexto, o campo da primeira infância se apresenta como uma alternativa casi para que podamos seguir fazendo nosso trabalho. Pero, sin embargo, devemos pensar a que custo. E, então, creio que podemos aprender deste campo, sin embargo, mantendo nossa mirada crítica sobre as desigualdades de gênero e nossa associação com as mulheres e com a luta feminista. Y bueno, esas son las contribuciones que tengo que compartir en este momento. Y nuevamente estoy muy agradecido a los compañeros y compañeras de Red Men Engage Latinoamérica, específicamente a tú, querido Douglas, y vamos a charlar. Querido, gracias Daniel por traer todas esas reflexiones de nuestra querida profesora Ryan Connell alrededor de la justicia social, mezclada con la interculturalidad, el modelo económico y, por supuesto, la agenda de la primera infancia versus también lo que implica promover una agenda de la igualdad de género vinculada a desmontar las desigualdades. Y me quedo pensando sobre esa pregunta, si es que la paternidad la podemos ejercer solamente, la podemos hacer o ejercer, o también está mediatizada por las condiciones, como tú lo planteas, sociales, de precariedad, y no solamente hacer que se involucren, sino también es como trabajar alrededor de la participación, el tema del acceso a condiciones mínimas de la salud, de trabajo, el acceso a una política pública, que no solamente hay los días para trabajar, sino quién va a subsidiar estos trabajos de los cuidados, y también el tema de la red de apoyo, y una mirada desde una óptica feminista, que dialogamos con la mujer, dialogamos con el movimiento, de poder repensarse otra forma de trabajo con los cuidados. Y me llama mucho la atención este elemento de lo que plantea Juan Guillermo, ¿no? Que
el cuidado como una acción transformadora que aporta al cuidado en la casa, no solamente pensar en el aporte económico, que si es para vivir, sobrevivir, sino redimensionar ese otro elemento de la paternidad. Muy interesante, así que más adelante vamos a seguir dialogando sobre estos elementos. El siguiente panelista que tengo es un colega de Centroamérica, de Costa Rica, mi querido amigo Jaime Chávez. Jaime Chávez es un colega que disfruta su tiempo siendo papá, siendo abuelo de 3 hijos, 2 nietos, ha estudiado teología, ha estado mucho vinculado a los procesos de la educación popular, es director ejecutivo del Instituto Costarricense de Masculinidad, Instituto WEM, y que por muchos años ha estado vinculado a diversas iniciativas para promover las paternidades activas, afectivas, comprometidas y, por supuesto, el trabajo de los cuidados. Así que, bienvenido, querido Jaime. Voy a poner un fotograma que mi querido ha preparado para esta presentación. Gracias. Me agrada mucho poder saludarlos. Un abrazo fraterno a todas las personas que están involucradas en ese proceso y agradecido también por todo el aporte que están dando. Gracias a Mariana y a Daniel por sus grandes aportes y que me ayudan a poder decir, estoy de acuerdo con ustedes. Pero, como decía Douglas, disfruto mucho de la paternidad. Para mí la paternidad siempre ha sido el motivo por el cual los hombres llegan justamente a lograr hacer cambios, a proponerse modelos nuevos para poder afrontar la paternidad y darse cuenta que la paternidad está en crisis. Nosotros trabajamos en el Instituto WEN desde el año 1999 y justamente el Instituto WEN fue fundado para el Día del Padre. El Día del Padre hubo un programa de televisión en el cual empezamos a hablar de las necesidades de que los padres se acercaran, de que hablaran. La gran sorpresa fue que al día siguiente nuestra línea telefónica no daba abasto. Entonces nosotros dijimos, ¿quién va a atender a esta gente? Y no había nadie que les atendiera en Costa Rica. Entonces es donde nace una de las necesidades para empezar a trabajar los temas de paternidad y de masculinidad. Al Instituto WEN llegan hombres de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos mayores, y llegan justamente porque tienen pocas habilidades para enfrentar el enojo. Llegan porque a usted ya no lo aguanto más, entonces lo mandan al Instituto WEN. Llegan porque usted es muy agresor. Llegan porque no pueden comunicarse, no pueden expresar emociones, no tienen habilidades para manejar las problemáticas de poder. Entonces, tenemos una línea de apoyo, una línea que está trabajando con hombres a los cuales llaman al sistema de emergencias y los hombres son atendidos. Tenemos aproximadamente 500 hombres por semana los que estamos atendiendo y todos casi siempre calcados con la misma necesidad. Tengo problemas de pareja, tengo problemas con mis hijos. Y se acercan con crisis y con malestares muy fuertes. Nosotros nos reunimos con estos hombres de manera presencial, bueno, cuando se podía, este año no. Y en sesiones de grupo empezamos a tratar de hablar y ver cuáles son las situaciones por las cuales ellos están en crisis o tienen los malestares que ellos expresan. Tenemos que luchar entre el deseo de querer y el deseo de cambiar. Y muchos de ellos vienen con ideas muy hegemónicas, pocos vienen con actitudes positivas hacia la paternidad. Por lo general vienen a ver por qué es que todo el mundo está en contra de mí y yo tengo siempre la razón. Nosotros hemos empezado a trabajar el tema de paternidad. Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo unas fotografías
de varios eventos que hemos hecho con los hombres. Ustedes pueden ver hombres de diferentes grupos sociales, de diferentes estados sociales, y todos llegan y se acercan justamente para compartir con los hijos. Es una forma en que nosotros decimos, son talleres en los cuales vamos a aprender a ser papás con nuestros hijos y nuestras hijas. Aprender a jugar es una de las primeras habilidades que tienen que aprender. Por lo general, la masculinidad hegemónica no nos deja jugar con nuestros hijos. Ellos ahí aprenden a las necesidades de acercarse más a los hijos, a las necesidades de conocer más el mundo de sus hijas y de sus hijos, y de poder hablar con ellos libremente, siempre y cuando no sea del obedecer. Como el trabajo mío es de teólogo, nos hemos enfocado también en empezar a trabajar varias técnicas, por ejemplo, técnicas del cuerpo, que el cuerpo hable, que el cuerpo exprese qué es lo que está sintiendo, cómo me siento yo en relación a mis hijos, a mis hijas, qué es lo que mi cuerpo me está diciendo para ir traduciendo todo esto en los elementos de comunicación que ellos desean. En primer lugar, nuestro trabajo en paternidad justamente empezó en una pasantía que realizamos al Instituto Papay cerca del 2006, que estuvimos por allá y que nos dimos cuenta, 2006-2008, nos dimos cuenta de las formas y el trabajo que estaba realizando, y fue el que nos inyectó y el que nos conectó más en poder profundizar esos temas. Nos dimos cuenta que la paternidad es el punto de mejora para los hombres. Desde el punto, entonces nos damos cuenta de tres momentos históricos. Primero, trabajamos con hombres que hablan mucho de papás muy hegemónicos, papás muy violentos, papás muy agresores, papás que incluso los dejaban morir a ellos para que aprendieran a ser hombres. Justamente terminando el siglo XX, principios del siglo XXI, hay una crisis muy profunda de la paternidad en la cual los hombres no saben qué hacer, porque dicen, nos prohibieron castigar, nos prohibieron golpear, ¿y ahora qué hace un papá? Pasa en ese momento que entonces coincide mucho con la ley de paternidad responsable aquí en Costa Rica en el 2001, que los hombres dicen, bueno, nos quitaron las herramientas para ser papás. ¿Cómo vamos a ser papás? Y en vez de lograr, porque casi siempre las leyes vienen sin el trabajo anterior de reeducación, nos tiraron a ¿qué vamos a hacer ahora? Como dice Daniel, ¿qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo puedo? Quiero hacer cambios, pero no puedo, no sé cómo hacerlos. Quiero ser un papá diferente, pero no puedo, no tengo las alternativas. Entonces, son papás ausentes, papás que se vuelven más proveedores, papás que están ausentes. Ahí está mi papá espiritual, Luisito. Papás en los cuales no saben cómo enfrentar estas situaciones, de estos cambios que se dan. Entonces surge una nueva versión del papá en donde quieren hacer cambios, quieren meterse más en el trabajo reproductivo y piensan que con eso basta, pero sin mejorar nada de las relaciones parentales o de paternaje. El año pasado, en el 2019, en Costa Rica, por ejemplo, el presidente hizo un decreto para estimular las licencias para que los papás estén en la primera infancia de su hijo. Es un decreto en el cual en un mes tenía la comisión que decir cómo a nivel estatal y a nivel privado se iba a realizar.
pero se quedó ahí nada más. En eso cayó la pandemia y no nos hemos vuelto a dar cuenta qué fue lo que pasó con dicha comisión. Pero es volver a lo mismo. Estamos reeducando a esos hombres. Les estamos dando habilidades para poder enfrentar. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, nos encontramos con hombres en los cuales tienen, digamos, desde el punto de vista teológico, una visión de un Dios Padre, un Dios al cual se le debe respeto, al cual se le debe de obedecer, no se le cuestiona su voluntad. No se le puede contestar a ese Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que hay que hacer. Este Dios da la vida y también quita la vida. Este Dios castiga. Y si ven ustedes, el Pater Familia dice que el papá es el Dios en la tierra. Entonces estamos heredando todo este bagaje, toda esta interpretación, digamos, de la voluntad divina, de un Dios amoroso, pero también un Dios que sabe lo que el hijo necesita sin necesidad de preguntarle, un Dios que lo sabe todo, un Dios que lo soluciona todo y que lo controla todo, es justamente todos los encargos que se le dan al papá. El papá tiene que saber todo eso, tiene que saber cuáles son las necesidades de sus hijos, tiene que solucionarle todo. El papá tiene que saber dónde está su hijo, dónde está, qué está haciendo. Inclusive cuando llega de su escuela, le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te portaste bien? Todas son preguntas justamente como para sentenciar o si no te castigo. Uno dice, bueno, está bien, eso pudo haber funcionado durante muchos años, durante muchos siglos, pero ya en el siglo XXI tuvo que haber cambiado. Y nos hemos encontrado que en jóvenes están las mismas ideas. Jóvenes que piensan que también ser papá es justamente ser como un Dios. Dios en la casa. Nos encontramos también, por eso es que muchos jóvenes renuncian también a la idea de ser papás, porque no quieren esa alternativa. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, cuando fuimos papá fue porque nos dimos cuenta, porque fue una sorpresa y ya fui papá. Nunca fue que lo pensé. Al menos ahora las nuevas generaciones sí se están dando esa oportunidad. Pero es el momento en que nos pongamos a ver qué es ese cambio. Por ejemplo, uno dice, bueno, uno podría decir, ya que la fortaleza es la parte de las creencias religiosas, empecemos de ahí. Entonces empezamos desde un Dios amoroso. Entonces uno le pregunta a los hombres, ¿y ustedes aman a sus hijos? Entonces ellos dicen, claro, yo daría la vida por mis hijos. Entonces dice uno, ¿de qué amor están hablando? Porque apenas se consiguen una novia nueva, ese amor hacia los hijos desaparece. Se olvidan de los hijos. Entonces, tenemos que fortalecer e inclusive empezar a desarmar todos esos contenidos. Por ejemplo, que renunciar a obedecer. Al papá no se le obedece. Al papá no se le respeta. Con el papá se comunica. Y el papá también no tiene que exigir ese respeto y esa obediencia, sino que tiene que decir, vamos, comuniquémonos, cuidémonos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de trabajo no remunerado, en la agenda de los hombres no está eso. Los hombres no llegan a hacer cambios para hacer un trabajo no remunerado. Los hombres no llegan a hacer cambios para una crianza equitativa. Eso no está en la agenda de los hombres. En los hombres está más bien cómo me comunico. Dejar de ser guerrero. Que tengo que salir a defender a mis hijos, a mis hijas. Tengo que ir a protegerlas. No, tengo que dejarlos crecer. Los hijos no son de nosotros. Ahí termino porque ya el tiempo me reclama. Gracias, Douglas. Muchas gracias, Jaime, por tu propuesta de cómo es importante poder transformar estos imaginarios de un padre omnipotente, presente, incuestionable, que lo controla, que lo sabe todo y que jamás hay que pensar que se puede interpelar sobre su conducta autoritarias, sus controles, su violencia y que también está mediatizada por el amor supuesto, entre comillas, de la relación filio entre el hijo y la hija y que mientras encuentre un nuevo amor u otro, esa relación cambia con la pareja.
Colegas, estamos en este Ubuntu Latinoamérica, en esta mesa sobre cuidado no remunerado y crianza equitativa, así que nos quedan solamente 10 minutos para poder finalizar esta parte. Hay otra mesa organizada. Sin duda alguna, me quedan dando vuelta varios elementos de los que has planteado, Mariana, Daniel, Jaime, vinculado a lo que planteaba. ¿Cómo podemos promover políticas públicas que promuevan una transformación a los diversos niveles, como lo plantea Mariana, que trabajemos con el individuo, la familia, las personas, las instituciones públicas, la familia, la comunidad, y alrededor de eso, cómo poder reconocer esa diversidad de hombres, de masculinidades y papás, padres, como lo planteaba Daniel, interseccionalidad, papás negros, papás pobres, papás gay, bisexuales, trans, queer, otras paternidades, y de cara a eso, cómo lo que nos plantea Daniel y lo que nos dice es cómo hay muchas evidencias. Desde Brasil tenemos que han hecho el informe de paternidades de Brasil, ahora están trabajando el informe de paternidad de padres negros, que es un aporte para poder entender más allá de ese modelo de lo que nos planteaba Daniel, Mariana, de colonial, cómo poder trabajar en la decolonialidad, en el pensamiento de la paternidad y los cuidados, que tome elementos de aprender otras miradas, como ya hemos hablado en los encuentros de masculinidad, de repensarnos en América Latina, el Caribe. Tenemos diversas experiencias de trabajo, tenemos mucho aprendizaje, muchas investigaciones, pero también aquí nos ponen en evidencia lo que planteaba Daniel, lo que decía Ray O'Connell, ¿no? Cómo estas investigaciones se vuelven como pertinentes para desarrollar acciones que si es para padres negros, padres jóvenes, padres que están en situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, padres gay, se pueden desarrollar acciones que les involucren, que les ayuden a desarrollar y transformar esas paternidades vinculadas al tema del modelo económico, ¿no? Una de las cosas me hace pensar en lo que estamos haciendo, Daniel, Mariana, Jaime, en Medicare, licencia de paternidad. No solamente es 30 días, es cómo los estados garantizan que también ese tiempo, los cuidados, se pueda brindar con recursos económicos para la familia, pero quienes están en el trabajo informal, estamos pensando. Entonces, creo que hay muchos retos vinculados a no solamente poder trabajar padres afectivas, involucradas, porque pueden serlo, pero mientras no tengan otras condiciones sociales que les ayuden a alimentación, la crianza, la familia, el espacio, el reconocimiento de ser hombres negros, hombres gay, hombres rurales, indígenas, digamos que todavía nos hace falta un elemento. A mí me hace pensar también en esto que decía Daniel. Nosotros en Medicare y en el trabajo de la organización en América Latina hemos hecho muchos materiales audiovisuales educativos. Sin duda alguna, estos materiales no funcionan a todos los niveles, no son para todas las poblaciones, pero creo que es importante reconocer las limitaciones de nuestros materiales educativos, del trabajo que estamos haciendo. Entonces, me gustaría, Mariana, Daniel, Jaime, que un minuto cada uno me compartan cuáles son algunas recomendaciones para poder trabajar esto, paternidad, interseccionalidad, el backlash en América Latina. Estamos retrocediendo a una familia nuclear parental. Entonces, ¿cómo sostener en este discurso del cuidado remunerado que sostiene las vidas a que los hombres en las masculinidades podamos integrar esta mirada? Adelante, Mariana, Daniel e Jaime. Eu acho que o desafio nesse contexto, acho que eu penso em duas coisas. Como você bem falou, Douglas, a gente se ater, né, aos nossos contextos locais, assim, no sentido de tentar, né, produzir ações, propostas que estejam informadas por pesquisas que aconteçam nos nossos territórios, né, que se atenham realmente ao que faz sentido na vida desses homens, dessas famílias, dessas pessoas. Então, para tentar, né, acho que esse diálogo todo entre diversas partes do mundo sobre masculinidade é super importante, mas é isso, né, tentar fazer essas mediações, ou como se fala no campo feminista, traduções, né, para as nossas realidades, e também informar o que a gente pensa no nível do debate político e teórico a partir dos nossos contextos locais, né? Então, acho que é sempre um chamamento que a gente sempre faz, é importante. E acho que em relação
as ações, eu acho que, esse tema da masculinidade, né, da paternidade, é a gente sair da bolha, assim, sabe? De ver que a gente não vai avançar, né, nesse campo, que é a nossa especificidade, que é o que a gente, né, realmente investe, se a gente não discutir em rede com outros movimentos sociais que estão discutindo direito ao emprego, direito à previdência social, né, que no Brasil, por exemplo, se colocaram contra a reforma trabalhista, que precarizou o trabalho mais ainda no Brasil, sabe? Então, se a gente não começar a enxergar essas conexões entre, né, a paternidade, a igualdade de gênero e esses diversos campos da vida que, né, coproduzem essas relações, como eu estava falando, a gente vai ficar falando para nós mesmos e vai empancar, né, se barrar nesses outros limites, né? Então, acho que essa é a questão, agir em rede, mas em rede para além, inclusive, do nosso campo, né, de debates sobre masculinidades, com as feministas, com os sindicalistas, né, com esses movimentos todos aí que estão fazendo a defesa, como Dani bem falou, da justiça social, porque quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente fala de paternidade, é para falar de justiça social, no fim das contas, né? Se a gente não se aliar a esses movimentos, nossa rede aí, a Meningate, inclusive outras redes, acho que a gente vai ficar muito limitado ainda. Então, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite e esse espaço. Mariana. E estamos aí para continuar as conversas. Claro que sí, gracias por tu participación y por participar. Un abrazo. Daniel, que estés bien. Bien, yo creo que un camino muy importante es el de las políticas públicas, que no son todo, no vamos a resolver todas las cuestiones a través de las políticas públicas, pero creo que son muy importantes. Y yo trabajé 2 años en el Ministerio de la Salud, en la Coordinación Nacional de la Salud del Hombre, con Eduardo Chacora, y allí la paternidad y el cuidado era uno de los pilares centrales de la política. Y solíamos decir que la paternidad era una puerta de entrada positiva para la salud del hombre y para todo el proceso de cambio de los hombres. Y algo interesante es que acá en Brasil, la población que utiliza el SUS, nuestro sistema público de salud, son mayoritariamente pobres y negros. Y también es una forma de estarmos en contacto, de hablarmos, de escucharmos esta población. Y creo que eso es algo muy, muy importante y para todo ese proceso. Y estaba a recordar, Jaime, que esta camiseta de cuando Eduardo Chacora estuve conociendo el trabajo de Wen, que fue, me recuerdo bien que estaba a decir cómo se quedó impresionado, impactado con la fuerza del trabajo y todo lo que estaban a hacer Wen. Y entonces es esto, creo que me recuerda Jorge Lira, que quando eu estava em Instituto Papai, quando eu era um estagiário em Instituto Papai, em 2000, creio, que Jorge estava a dizer que seu sonho era que a pauta, o trabalho, a perspectiva que Papai tentava construir dentro das comunidades se involucrasse, se tornasse uma política pública. E quando isso acontecesse, o trabalho estava feito e poderia parar de trabalhar e tudo isso. Pero agora sabemos que este é um passo do trabalho. O trabalho continua e muitas vezes continua ainda mais forte para implementar as políticas, que é algo muito diferente. Podemos ter uma política, uma grande política, uma bela política, pero para implementar esta política é algo totalmente diferente. Y creo que esto es el trabajo, por ejemplo, acá en Brasil ahora. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu aporte. Me dejaste pensando ahí ese próximo encuentro de paternidades que vamos a tener en América Latina y lo que plantea Mariana y otras cosas que vamos a repensarnos y revisar nuestros propios aportes al trabajo que hemos realizado. Jaime, ¿algunas palabras para esta parte final? ¿Recomendaciones? Gracias. Sí, Daniel, me tocaste el corazón. Muchas gracias.
Para hablar nosotros, es cierto, no solo se necesitan políticas públicas, sino todo el trabajo que hay de reeducación de las emociones en los hombres, de reeducación de los hombres para poder darse cuenta de qué otras alternativas tiene el amor y el poder. Renunciar a todas esas normas o conductas hegemónicas que todavía tenemos para poder madurar hacia una paternidad mucho más afectiva, más cuidadora. Los hombres no entendemos, por lo general aquí en Costa Rica, cuando hablamos de cuidado, que nos referimos a salud, a educación, a la crianza como tal, sino que nada más pensamos que es andar de policías detrás de los hijos y de las hijas. Entonces, justamente es eso. ¿Qué entendemos nosotros dentro de las políticas? Por ejemplo, muchos hombres dicen, ¿para qué van a dar licencia? Se van a desperdiciar esos tiempos. ¿Cómo vamos a poder solventar? Y nosotros decíamos, ahora en tiempos de crisis, en tiempo de esta pandemia del COVID, que teníamos esperanza porque se iban a reencontrar en el hogar. Y todo ha sido terrible, porque muchas veces la forma en que yo hacía trabajo reproductivo era nada más como una simple apariencia, pero estar haciendo todo el tiempo, todo el momento, eso es demasiado cansado. Los hombres dicen que están muy cansados de estar haciendo tanto trabajo reproductivo. Nosotros decimos, pero si las mujeres los han hecho por miles de años, ¿de qué se están quejando ustedes? Les ha tocado siempre. Dice, es que es muy cansado. Los hijos ya no soportan a los papás, las hijas ya no soportan a los papás, porque ahora los controlan más, se están fijando en las redes sociales, los andan viendo. El gran problema de la pobreza creciente que hay en nuestros pueblos. ¿Qué hacemos? Entonces los hombres dicen, ve que esto de trabajo reproductivo no deja nada, lo que deja es ir a buscar trabajo a la calle. ¿Qué hacemos? ¿Qué alternativas estamos dando? Está subiendo mucho la ideación suicida en adolescentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahí? Entonces, este acercamiento, sin ese apoyo, sin ese fundamento, no está dándonos la razón de que necesitamos una reeducación popular. Yo estoy muy agradecido y muy contento. Gracias, Douglas, por haberme invitado. En realidad me voy lleno de más ideas, de un alboroto emocional tengo ya y con muchas ganas de ver qué podemos ir haciendo, porque sigo yo creyendo que la paternidad es nuestra vía del cambio. Gracias, Douglas. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Jaime. Gracias a nuestros colegas que nos escuchan, que nos ven desde América Latina, el Caribe para Ubuntu, desde el Simposio Global, en esta mesa sobre cuidado no remunerado y crianza positiva. Todavía tenemos muchos temas pendientes, me queda mucho este elemento, cómo no poner prioridades sobre prioridades, el tema de primera infancia como primera agenda que no pueda promover que entre más temprano comencemos a trabajar con los niños y las niñas sobre sus derechos, sobre sus deberes y promover relaciones igualitarias, estamos promoviendo otras formas de relación entre los hombres, entre las mujeres, y mientras no pongamos en el cuidado, en el centro de la vida, el cuidado de la vida, del planeta, de los otros y de las otras, y reconocer estas múltiples formas de crianzas, de paternidades, monomarentales, toda la diversidad de familia, es importante ese reconocimiento. Y el otro elemento es que está vinculado, es como no desarticular los avances del backlash de los movimientos conservadores para sostener un modelo de familia tradicional que al final genera violencia, genera desigualdad, genera suicidio en adolescentes, genera diversas dificultades. Entonces, ¿cómo poder replantearnos todo el elemento desde una mirada feminista, desde una mirada de los cuidados, que nos ayude a repensarnos, a trabajarnos y a reconocernos y seguir apostando a promover el involucramiento de los hombres como padres, como cuidadores, como amigos, como amigas, como familiares y desmontar toda esta estructura. Y creo que, Daniel, creo que en el caso de Mencare América Latina y el trabajo que estamos haciendo en Meningue es importante que revisitemos toda esta producción académica de lo que ya nos decían en el 99, en el 2000, y que nuestra amiga Mara Vivero de los colores de la masculinidad nos vuelve a replantear. Entonces, como muchas veces nuestra memoria histórica nos queda por 2, 3 años, entonces es importante tenerla presente para seguir retomando, hilvanando más específicamente
todos estos aportes para fortalecer el trabajo que estamos realizando. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo, que nos sigamos cuidando y que sigamos aprendiendo desde este pensamiento colectivo, diverso, desde Brasil, desde Costa Rica, Nicaragua, América Latina y el Caribe. Y cómo nos acercamos más desde Brasil con esta región de América Latina. Muy portuñol, querido. Un abrazo. Um abraço. Tchau. Tchau, abraço, Tchau, gente. obrigado. Grande Tchau, abraço. tchau. Bye.